Si me ven mirar para allá o mirar para allá y estar mirando al mismo tiempo, es porque estoy con dos cámaras. Bienvenidos a este vivo que va a tratar sobre ilustración de moda, en el que la idea es conversar un poco, si es que tienen dudas o sobre preguntas sobre la ilustración de moda y sobre todo sobre el curso que estoy planeando para ustedes en agosto. Ya estoy esperando a ver si hay quizás más gente que se vaya a unir a esta conversación. Sería súper bacán que se conectaran para conversar, pero si no, esto va a quedar grabado y yo puedo hablar perfectamente 30 minutos sola, así que no se preocupen por mí. ¿Qué les quiero contar? Primero, comentarles preguntarles si se escucha bien, primero, si me estoy escuchando bien, si alguien quiere responderme sería bacán. Comentarles nuevamente que esto es un vivo sobre ilustración de moda, donde vamos a gracias a Wicha, hola. Vamos a comentar primero. Quería hablar sobre la ilustración en sí, como que la gente a veces no sabe qué es la ilustración, cuál es la diferencia entre la ilustración y cualquier otro tipo de arte o cualquier otro tipo de dibujo. ¿Por qué se llama ilustración y por qué no se llama dibujo, pintura o cualquier otra cosa? Así que primero vamos a definir qué es ilustración. La ilustración es efectivamente un dibujo o una pintura o una imagen en realidad que ilustra un texto, así como comienza, ¿cierto? Espérenme, se agota esta batería. Denme 2 segundos. No tiene batería esto, perdón. Denme unos minutos. Ahora sí está cargando. Ahora sí. Bueno, estábamos hablando de la ilustración. ¿Qué es la ilustración? La ilustración es una imagen, un dibujo, una fotografía, una pintura que efectivamente ilustra un texto o una idea. Ya, por lo general uno conocía la ilustración como una imagen que estaba al lado de un cuento infantil, por ejemplo. Los cuentos infantiles siempre han tenido como ilustraciones. También las revistas, ¿no? Antes de la fotografía existía esto de que las imágenes acompañaban el texto no para decir lo mismo que está diciendo el texto, sino que al contrario, para apoyar una idea que el texto no dice totalmente. O que el texto no está diciendo, o que está escondido, o que la edición o la editorial está interpretando o cómo quiere que se interprete esta idea. ¿Se entiende? Entonces, vamos a encontrar distintos tipos de ilustraciones que van a ir complementando distintos tipos de imágenes, distintos tipos de ideas. Por ejemplo, si estamos hablando de plantas o de hongos o de árboles, vamos a también estar hablando de una ilustración botánica, donde lo principal es ilustrar lo que dice esta imagen, lo que dice la idea de el vegetal, e ir mostrando sin que
tengamos necesariamente que hacer un texto tan descriptivo. Ya, en ese caso, la descripción va a ir en forma de imagen. Por tanto, cuando hablamos de ilustración de moda, de lo que estamos hablando es de que la idea es un diseño de moda o un diseño de vestuario o un diseño de indumentaria. Ya tengo una idea de cómo podría ser la camisa que estoy diseñando, una idea de cómo se podría ver esta persona con estos lentes, una idea de cómo se podría ver una persona con un abrigo que tenga este tipo de tela, ¿cierto? Pero lo que va a hacer la imagen entonces es complementar esa idea o hacernos visualizar esa idea que tenemos en la mente. Eso se puede hacer de distintas maneras y ya lo vamos a ir conversando en la medida que va pasando este vivo. Tenemos una idea que vamos a traspasar a un papel, una idea que no existe o una idea que sí existe, pero que solo la tenemos en la mente y que no la estamos viendo. Y esto sirve sobre todo mucho para los diseñadores porque cuando estamos conversando con un cliente, por ejemplo, y cuando estamos conversando con alguien, con cualquier persona, nuestra idea de falda, por ejemplo, cuando hablamos de falda, cada uno de nosotros va a pensar en una falda distinta. Porque no todos pensamos igual. Entonces, tenemos, la falda, sí, la falda. Y entonces, mientras yo estoy pensando en una falda que va tableada, otra persona va a pensar en una falda larga que llega hasta el tobillo. Otra persona va a pensar en una falda roja, por ejemplo. Y cuando yo digo rojo también, un montón de gente está pensando en distintos tonos o tonalidades de rojo. Entonces, por eso es súper importante que tengamos estas ideas, traspasarlas a un lugar que puede ser el papel o que puede ser un lugar digital en el universo del internet, ¿sí? Entonces, tenemos esta idea en la cabeza de la falda, ¿cierto? Tableada. Y entre más específico es mi dibujo, o sea, más fácil me puede mostrar hasta dónde llega, por ejemplo, esta falda. Si estamos hablando de una falda que va a llegar hasta el muslo, va a llegar hasta la rodilla, va a llegar hasta el tobillo, ¿hasta dónde? Ojalá poner centímetros, ojalá poner un montón de otra información, sobre todo si es para alguien a quien va a confeccionar, que no voy a ser yo. Ya. Ese es un primer lenguaje de lo que llamamos ilustración de moda y son más bien bocetos que vamos conversando con los clientes. Gracias, textiles resilientes. Vamos a ir conversando con esa otra persona y vamos a llegar a un acuerdo. Una vez que llegamos a un acuerdo, mediante el boceto, mediante este dibujo, vamos a poder pasar esa idea a un lugar más seguro, ¿ya? O sea, vamos a hacer un montón de bocetos, 5, 10, 15, 20 bocetos, lo que sea necesario para que podamos entender esta relación con el cliente o con la persona con la que estamos conversando, con la confeccionista, con la modista, con quien sea. Y cuando definimos qué es lo que vamos a hacer, ahí recién hacemos un dibujo que va a estar más acabado. Estos dibujos van a estar en distintos lugares, ¿ya? Unos van a ser unos dibujos técnicos, que son unos dibujos planos que les quería mostrar aquí. Los dibujos planos son dibujos técnicos que muestran, por ejemplo, los tipos de costura. Ya, tengo aquí este libro que es como la iniciación de cualquier dibujo de figurines para el diseño de moda o de vestuario o de indumentaria, como lo quieran llamar.
¿ya? Entonces tenemos dibujos planos. Estos se llaman flat drawing en inglés, que son como que son dibujos planos, ¿se fijan? Y entonces tenemos aquí los botones, las costuritas, ya, y tiene que ir todo absolutamente puesto acá, porque como ya les comentaba, es la ilustración de una idea. Pero ¿cómo se vería este dibujo plano, cierto, sobre un cuerpo? Y entonces aquí ya podemos ver ese mismo dibujo plano sobre el cuerpo y que cambia. Porque el vestuario y la ropa y las telas no están hechas para andar solas, están hechas para ir sobre un cuerpo. Y ese cuerpo es un cuerpo tridimensional y por tanto cuando yo lo uso o lo habito, ¿cierto? Va a caer de alguna forma la tela, ¿ya? Y si se fijan en este pañuelo que ando trayendo, ya uno puede leer las líneas que van aquí. Por ejemplo, aquí hay una línea, ¿cierto? Otra línea. Es importante empezar a leer líneas, a ver la imagen a través de líneas. También es importante después, cuando vayamos a pintar, ver la imagen a través de la luz. Pero en esta etapa estamos viendo la imagen a través de las líneas. Y aquí hay un montón de líneas. Eso hace la tela. La tela es una tela... van a ser distintas telas, ¿cierto? Pero las telas son laminares. O sea, es una lámina. Y va a depender del tipo de tela, va a depender de cómo está tejida, va a depender de cómo, de qué material está hecho. Por ejemplo, esto es un algodón, por tanto no brilla, no hay brillo en esto. Tiene un poquito de brillo porque es una viscosa. Entonces es una mezcla de algodón con alguna otra cosa, ¿cierto? Y entonces cae de esta manera porque es un algodón viscosa. Si fuera otro tipo de tela, si fuera una tela más rígida, caería de otra forma o simplemente no caería o quedaría así, ¿ya? Pero es importante pensar en la tela como una lámina que es absolutamente plana y que cae sobre el cuerpo. Y como el cuerpo tampoco es un cuerpo, como el cuerpo no es un cuerpo plano, sino que es un cuerpo que tiene tridimensionalidad y único, una tridimensionalidad única por cada persona que se pone, por cada cuerpo hay una tridimensionalidad única, así que a cada persona le va a caer diferente, ¿sí? Y entonces pasamos de esto, de ver la línea, ¿cierto? Y de ver cómo cae, primero verlo de una manera plana, ver las telas de una manera plana y de un dibujo plano donde solo me muestra los botones, ¿cierto? Me va a mostrar las costuras. Vamos a pasar de eso a ver cómo cae sobre el cuerpo. Entonces, es donde vamos a empezar a jugar con la luz. Ya, la luz sobre las telas, como ya dije, va a ser distinta. Es distinta la luz en este pañuelo. Este pañuelo se ve mejor en el Instagram. Se ve mejor en esa cámara del Instagram. Pero estamos aquí, ahí a dos cámaras. Esta tela que llevo de pañuelo es un pañuelo que brilla un poco. Ya, no es un brillo así como si fuera poliéster en lo absoluto, como si fuera plástico, perdón, pero sí es un poco poliéster, es una mezclita, ¿ya? Y entonces va a brillar un poco más de lo que brilla este pañuelo, por tanto los colores también van a ser más intensos, a diferencia de lo que tengo abajo, que es un acrílico. El acrílico siempre se quiere parecer a la lana. Pero no es lana, es acrílico.
Todo el mundo le dice lana, pero en realidad es acrílico. Es opaco, porque la lana es opaca y bueno, el acrílico se quiere parecer a la lana, así que también es opaca, absolutamente opaca. Y entonces, las telas naturales, a no ser que sean la seda, que tiene un brillo, pero también es un brillo opaco, no es un brillo como este. Va a ser un brillo opaco. Tenemos que tener mucho ojo con cómo pintamos una vez que ya tenemos, ¿cierto? El figurín pintado, o sea, el figurín dibujado. Por tanto, esas son diferencias brutales, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos viendo el reflejo de la pantalla del computador sobre mis lentes, eso es un brillo que se nota. Y entonces quizás haya que pintarlo, no es necesario, pero si estuviéramos haciendo este ejercicio, ¿cierto? De ver cómo la luz se refleja en nuestra ropa, nos vamos a dar cuenta de que entre más plástico hay, más se va a reflejar la luz. Lo mismo va a pasar con el cuero o con las cuerinas, ¿cierto? Que van a reflejar la luz. Y entonces, cuando vayamos a pintar, también va a ser importante hacer esas asociaciones, ¿ya? Como a modo un poco de resumen de lo que ya hemos dicho, para que no se lleguen tarde. La ilustración de moda va a ser ilustrar una idea en relación al vestuario, donde el vestuario va a ser lo más importante. Cuando hablamos de moda, no solamente hablamos de vestuario, sino que también hablamos de accesorios, hablamos de aros, hablamos del pelo, hablamos del maquillaje, hablamos de los tatuajes, de todo lo que podamos ponernos encima y que caiga sobre el cuerpo. Ya, entonces tenemos las zapatillas, tenemos los zapatos, tenemos los accesorios, las pulseras, los anillos, los aros, los audífonos, que también finalmente se convierten en una parte nuestra, como una prolongación, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. Y todo esto somos nosotros, lo que estamos habitando en este instante. Creo que el perfume es lo único que no podríamos como representar o ilustrar mediante estas ideas. Eso ya es como un poquito más complejo, pero bueno, las revistas también, si se fijan, hay algunas revistas que sí traen un perfume ahí aliado, y por tanto también se puede hacer. Ya, pero no es algo que... ya esas son otras campañas de marketing y son más caras, ¿cierto? Pero la idea, cuando estamos pasando nuestra idea, estamos pasando la idea de todo eso. Es la idea de una experiencia, de una ambientación, de un lugar donde yo voy a vestir esto, de una ocasión de uso. Todas esas ideas van a ir ilustradas en este dibujo. ¿Ya? Y entonces teníamos que habíamos pasado la idea desde el dibujo plano, ¿cierto? Donde habíamos dicho, sí, vamos a hacer una camisa de manga corta, o sea, sin manga, perdón. Camisa de... Ya, pero ¿cuál de todas estas camisas? ¿Cómo es realmente esa camisa de manga corta que estás pensando? Esa camisa de manga corta va a llevar botones, ¿cuántos botones? ¿Va a llevar cierre o no? ¿Va a ser holgada? ¿Va a ser cuadrada? ¿Qué tipo de silueta le va a dar al cuerpo? Muy importante, siempre pensar en el cuerpo y que el cuerpo no solamente es el delantero y la espalda, sino que también
somos los costados del cuerpo, ¿ya? Hay que pensar en eso, y si en ese costado del cuerpo hay una información importante, como por ejemplo alforzas, un bolsillo, no sé, un cierre que va a ir acá, esa información también es importante de tenerla presente a la hora de dibujar. Y entonces pasamos desde ahí, desde esa ambientación, desde esa ocasión de uso, desde ese lugar, al empezar a trabajar la caída de la tela y cómo se refleja la luz en ella. Ya les dije de este libro, ¿cierto? Ese libro es espectacular. Desde ahí pasamos a, bueno, una vez que ya tenemos más o menos visto cuál es el tipo de ambiente también, la ocasión de uso, vamos a empezar a pintar. Y el pintar, a diferencia de lo que vimos antes, tiene que ver con la línea, ¿cierto? O sea, perdón, el dibujar, a diferencia de la pintura, que tenía relación con las líneas que vamos obteniendo de visualizar, ¿cierto? Aquí hay líneas, todos los contornos son líneas. A diferencia de eso, el pintar requiere de una visualización de la luz, de cómo la luz se refleja en nuestros materiales. Como ya dije, si estamos hablando de poliéster, vamos a encontrar ciertos brillos, así como si estamos hablando de cueros o cuerinas, también vamos a fijarnos en los brillos. Si estamos hablando de los peludos, este peludo, ¿cómo es? ¿Cierto? Este es un peludo, perdón, que va a tener cuánto brilla, cuánto es, qué tan sintético es, ¿cierto? Lo mismo con las botas, que también, si son de cuero, también van a brillar. Es distinto el reflejo de la luz como idea de luz, como idea de tonos más claros, a la idea del brillo. Entonces también podemos ir haciendo esos ejercicios. ¿Cuánto brillan las telas? ¿Cuál es la luz que va a reflejarse en nuestra materialidad? En la materialidad que estamos intentando repetir o visualizar a través del dibujo. Eso era lo que les quería contar. Eso es parte de lo que voy a hacer. Hacer esos ejercicios, ¿cierto? De, más que nada, la ilustración de moda es un ejercicio de visualizar las líneas que vamos a que caen, ¿cierto? Que se hacen cuando las telas caen, dependiendo de cómo caen las telas, cuáles son las líneas que vamos a visualizar, la luz que se refleja en los distintos materiales, dependiendo de las materialidades con las que trabajamos. También vamos a ver a ciertos autores y cómo esos autores manejan esa información. Ya no necesariamente si la ilustración va a depender de cuál es el sentido de la ilustración, si va a ser para la confeccionista o para la persona que hace el moldaje, para quién es esta ilustración, o si es para que podamos vender nuestro producto. De eso va a depender también cuál es el tipo de línea que vamos a ocupar, cuáles son los materiales que vamos a ocupar para traspasar esa idea al papel.
Y como les comento también, la ilustración va a ser una forma de transferir o traspasar una ambientación qué paleta de colores vamos a ocupar o qué paleta de si estamos trabajando para un diseñador, qué paleta de color ocupó ese diseñador, y esa misma paleta de color va a incidir en toda la atmósfera que querramos plantear en esa ilustración. Y hay distintas maneras de trabajar las líneas, hay distintas maneras de comunicar o mostrar lo que vamos a comunicar. Eso. Este libro también, bueno, ya lo mostré el otro día, pero es un libro de David Downton, ya donde él habla de sus grandes referencias, grandes artistas de la ilustración de moda. Ahí aparece al revés, pero ahí está bien en Facebook. Y también ocupé para ver el dibujo plano, este libro que se llama Dibujo de figurines para el diseño de moda, que es un clásico de Elisabetta. Es bacán. Se los voy a mostrar ahí en el feed del Instagram. Eso les quería comentar y muchas gracias por acompañarme. Quienes no vieron esto en vivo lo pueden ver en Facebook y también lo van a poder ver aquí en el Instagram, por eso estoy aquí a 2 cámaras. Así es que les mando besitos y si se interesan en el taller que voy a empezar a dar en agosto, también están disponibles todavía los cupos para ello. Así que les mando amor. Y nos vemos pronto. Yo voy a empezar a hacer estas cosas. Si a ustedes se les ocurre también algún título, algún tópico que quieran tomar, también me pueden escribir y hacemos algo. También voy a dar pronto les voy a escribir a quienes estén interesados para tomar una clase de figurín gratuito que voy a hacer por Facebook. Así que estén atentos, les voy a poner una fecha para que dibujemos de una manera rápida, simple, sin tanta dificultad. Solamente la máxima dificultad de dibujar es observar, pero yo les voy a mostrar una manera rápida para hacerlo. Así que nos vemos, muchas gracias por estar y